Bienvenidos de nuevo, familia, todos ustedes. Gracias. Su tiempo, su confianza y sus comentarios mantienen viva esta comunidad. Mientras escuchan, compartan abajo sus pensamientos, emociones y aprendizajes para que podamos crecer juntos. Pónganse cómodos. La verdad y el giro están por llegar. Entremos en materia. Una de las señales de advertencia más claras en un matrimonio no es gritar. Es el desprecio disfrazado de humor. Si tu pareja sigue poniendo a prueba cuánta falta de respeto estás dispuesto a tolerar en público, presta atención. No es una mala noche. Es información. En esta historia, el esposo hace algo difícil, pero útil. Deja de discutir con lo que siente y empieza a observar lo que realmente está ocurriendo. Ese cambio es crucial, porque cuando alguien decide que tu dignidad es negociable, necesitas hechos más que consuelo. Mi nombre es Julián Mercer, y la noche en que mi esposa dijo, frente a 6 personas, que yo era terrible en la cama, aprendí que la humillación tiene temperatura. Al principio era fría. La gente cree que la vergüenza quema, pero ese tipo de vergüenza te enfría las manos, te endurece la mandíbula y vuelve cada sonido de la habitación más agudo. Estábamos sentados en un restaurante instalado en un antiguo almacén reconvertido en Detroit. Paredes de ladrillo, bombillas Edison, y la lluvia de octubre golpeando suavemente los ventanales altos. Yo estaba a medio plato de chuletas de cordero que ni siquiera quería, cuando Corinne se recostó en su silla, sonrió por encima de su copa y decidió usarme como blanco. Corinne tenía un talento especial para decir cosas crueles con una precisión tal que parecían bromas. Eso formaba parte de su encanto cuando nos conocimos. Era rápida, pulida, ingeniosa en salas llenas de desconocidos. Sabía cómo hacer que la miraran, y durante mucho tiempo confundí eso con confianza. Para el 7º año de matrimonio, ya había aprendido la diferencia entre la confianza y el apetito. La confianza no necesita un testigo. Cada 5 minutos. El apetito sí. A Corinne le gustaban los testigos. Le gustaban las reacciones. Le gustaba saber que podía dominar una sala con una sola frase, incluso si esa frase hería a alguien que la amaba. ¿Alguna vez has visto a alguien cruzar una línea en público y supiste, en ese mismo instante, que la relación nunca volvería a ser igual? Deja tu ciudad en los comentarios y cuéntame el momento exacto en que supiste que este matrimonio estaba roto. Y si quieres más historias crudas de traición, venganza y drama de relaciones con consecuencias emocionales reales, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte ahora mismo, porque esta historia solo se vuelve más fría a partir de aquí. Es excelente con los presupuestos y los frenos, dijo, mirando alrededor de la mesa para asegurarse de que nadie se lo perdiera. Pero la imaginación no es su punto fuerte. Luego se rió y me dio un leve golpe en el antebrazo, como si yo tuviera que ayudarla a rematar el chiste. Nadie lo hizo. Mi primo Bernard se quedó mirando sus batatas. Una de las compañeras de trabajo de Corinne hizo un ruido extraño, como si se hubiera atragantado. Frente a nosotros, Nia Hollis, la mejor amiga de Corinne desde la universidad, tenía la mano apoyada sobre un vaso de agua empañado. Nia no se rió. Solo miró a Corinne con la expresión cansada de alguien que presencia un desastre ya conocido. Mantuve el tenedor en la mano y mastiqué despacio, porque para entonces ya había entendido algo que Corinne nunca llegó a notar de mí: el silencio no es lo mismo que la confusión. El silencio puede ser inventario. El silencio puede ser un hombre contando salidas, midiendo ángulos, decidiendo cuánto de sí mismo está dispuesto a derramar sobre un suelo que no lo respetará. Corinne creía que el silencio significaba rendición. Se había convertido en uno de sus errores favoritos. La verdad era más simple y más peligrosa. 11 días antes había descubierto que mi esposa me estaba siendo infiel y, peor aún, estaba planeando dejarme cargando con los daños que ella misma había ayudado a crear. Lo descubrí un martes por la mañana, antes del amanecer, mientras los radiadores golpeaban en nuestra vieja casa colonial del lado oeste y la tetera silbaba en la cocina. Siempre me despertaba primero. Me gustaba esa hora previa al día, cuando el vecindario aún pertenecía a los camiones de reparto, a las paradas de autobús y a los hombres mayores paseando perros pequeños. Corinne había dejado su teléfono sobre la encimera, junto a una botella medio vacía de bebida vitamínica y su llavero de cuentas de Nueva Orleans. Un mensaje iluminó la pantalla. Usa a Nia si te pregunta dónde estuviste. Él nunca revisa nada. Era de un hombre guardado como Demon Fielding. Durante un minuto entero no hice nada.
Me quedé ahí, en sudadera y calcetines, con el silbido de la tetera aumentando detrás de mí, mirando esas palabras hasta que dejaron de parecer lenguaje y empezaron a parecer clima que se aproxima. Damon no era cualquier hombre. Era el director regional de Corinne en la firma de branding sanitario donde trabajaba en el centro. Conocía su rostro de fiestas navideñas y de una gala benéfica en el Instituto de Artes de Detroit, donde me estrechó la mano con demasiada firmeza y me llamó el hombre de los números con una sonrisa que me hizo desconfiar de inmediato. Nunca imaginé que se convertiría en un hilo dentro de mi matrimonio. Aquella mañana me presentó la primera decisión que pudo haber cambiado el rumbo de mi vida. Podría haber subido las escaleras, abrir de golpe la puerta del dormitorio y forzar una confrontación mientras mi ira aún ardía lo suficiente como para sostenerme. Quería hacerlo. De verdad que sí. Pero el propio mensaje me detuvo. Él nunca revisa nada. Eso no era solo una falta de respeto. Era una estrategia. Me dijo que detrás de esas palabras había toda una conversación. Una arquitectura completa de mentiras ya construida. Así que apagué la tetera, desbloqueé el teléfono con el código de Corinne, el cumpleaños de su abuela, como siempre, y me senté en la mesa de la cocina. Lo que encontré no fue una sola traición. Fueron capas. Había mensajes entre Corinne y Damon que se remontaban a 6 meses atrás. Primero coquetos, luego secretos, después descuidadamente imprudentes, como suele ocurrir cuando la doble vida empieza a sentirse normal. Había capturas de pantalla reenviadas de estados de una de nuestras cuentas conjuntas, comentarios sobre el capital acumulado en la casa y discusiones sobre el momento adecuado. No planeaba arruinarme de forma dramática, como en una película. Era algo más ordinario, lo que de algún modo lo hacía más feo. Quería mover dinero antes de iniciar el proceso, pintarme como inestable y dejarme meses limpiando un desastre financiero. También había mensajes sobre mí que me incomodaron de una forma difícil de explicar. No porque fueran falsos, aunque muchos lo eran, sino porque eran perezosos. Yo era predecible, blando, sin inspiración, un proveedor decente, pero no un hombre de verdad. Es curioso lo que se te queda bajo la piel. El dinero debería haber sido lo que más me sacudiera. Pero lo que se me atascaba en la garganta eran esos resúmenes simplistas de mi humanidad, escritos por la mujer que me había visto enterrar a mi padre, construir un negocio y cuidarla durante una neumonía un invierno entero sin una sola queja. Me conocía lo suficiente como para ser precisa. En cambio, eligió una ficción conveniente. Soy dueño de un pequeño taller de restauración de autos cerca de Livernois. No es un trabajo llamativo. No es el tipo de trabajo que aparece en revistas. Tomamos autos viejos a los que las familias se niegan a renunciar, el Buick del abuelo, el Cutlass de la madre, la camioneta en la que alguien aprendió a conducir, y los devolvemos a la carretera. Me gusta la honestidad de ese trabajo. El óxido dice la verdad. El aceite también. Si algo está agrietado, encuentras la grieta. Si un chasis está torcido, dejas de fingir que está recto. A las 8 de la mañana ya estaba en el taller, rodeado del olor a limaduras de metal y disolvente de pintura, sabiendo que mi matrimonio se había convertido exactamente en el tipo de trabajo que yo advertiría a mis clientes que no descuidaran. Llamé a mi abogada desde detrás de la puerta de mi oficina. Se llamaba Solast Rowan y tenía la voz mesurada de alguien que nunca desperdicia la indignación en cosas que pueden documentarse. Celeste había manejado el papeleo de mi negocio durante años y una vez me ayudó a desenredar un problema con un proveedor deshonesto sin alzar la voz más allá de un tono conversacional. Cuando le conté lo que había encontrado, no me interrumpió. Luego dijo: no la confrontes todavía. Asegura lo que es tuyo. Copia todo. Déjame actuar primero. Esa frase me estabilizó. Me recordó que el dolor y el pánico no son lo mismo, y que solo uno de ellos debería llevar el control. Durante la siguiente semana y media viví en la forma más agotadora de realidad dividida. En casa, seguía siendo un esposo. Preparaba almuerzos los domingos, arreglaba un toallero suelto en el baño de arriba y escuchaba mientras Corinne se quejaba de una compañera de trabajo que siempre copiaba su estilo de presentaciones. En el trabajo, me volví preciso de una forma que nunca antes había sido. Celeste me ayudó a separar las cuentas del negocio, documentar los activos prematrimoniales, restringir transferencias y resguardar archivos sensibles. Cambié contraseñas de cosas a las que Corinne no tenía por qué tener acceso. Luego hice una lista de todos los lugares en mi vida donde la confianza había funcionado como atajo en lugar de como protección.
Al cuarto día, Nia me llamó desde un número desconocido. Estuve a punto de no contestar. Estaba en la fila de un Coney Island cerca del taller, esperando unas papas con chili que no tenía ganas de comer, mientras un partido de los Tigers murmuraba desde el televisor sobre el mostrador. Su voz llegó baja, medida. Julian, ¿tienes 10 minutos para verme en algún lugar privado? Le pregunté por qué. Porque Corinne está usando mi nombre como coartada, y ya no pienso permitirlo. Miré la calle mojada, los autobuses pasando con su siseo, y entendí que mi matrimonio ya estaba salpicando también la integridad de otras personas. Nos encontramos en una sucursal de biblioteca pública, con un pequeño kiosco de café junto a los ventanales. Nia llegó con un abrigo color camel y una libreta amarilla de notas legales que en cualquiera habría parecido severa, pero en ella resultaba natural. Enseñaba historia de 11º grado en una escuela charter en Southfield y tenía la postura de alguien acostumbrado a imponer orden sin alzar la voz. Nia no rodeó el asunto. Me dijo que Corinne llevaba meses pidiéndole que mintiera por ella. Fines de semana de chicas que no lo eran. Conferencias que en realidad eran estancias en hoteles. Sábados de autocuidado que terminaban siendo tardes con Damon en Royal Oak. Luego deslizó la libreta hacia mí. Había anotado fechas, horas y las mentiras que Corinne utilizó para sostenerlas. Incluso había guardado una nota de voz que Corinne envió una noche desde un estacionamiento, riéndose de lo fácil que era mantenerme cómodamente en la oscuridad. Nia parecía avergonzada al decirlo, lo que, curiosamente, despertó en mí una especie de protección hacia su incomodidad. Ella no había creado esa fealdad. Solo había estado lo suficientemente cerca como para mancharse. Debería habértelo dicho antes, dijo. Pensé que no me correspondía exponer tu matrimonio. Le respondí que me lo estaba diciendo ahora. Eso era lo que importaba. Esa conversación me puso frente a mi segunda decisión. Podría haber tratado a Nia como una simple mensajera y cerrar la puerta en cuanto obtuviera lo que necesitaba. Muchos lo habrían hecho. El dolor tiene una forma peculiar de volver sospechoso cualquier gesto de bondad. Pero escuché más de lo que había planeado, porque podía ver que Nia cargaba con su propia vergüenza. Corinne la había convertido en cómplice y en accesorio. Ese tipo de uso deja marca. Así que me quedé. La escuché por completo. Dejé que los hechos se asentaran sin apresurar una gratitud performativa. Más tarde entendería que fue lo primero verdaderamente sano que hice después de que mi matrimonio se quebrara. Nia también me dijo algo que yo no había visto por estar demasiado cerca: la infidelidad de Corinne no era el inicio de su desprecio, sino su prolongación. Según Nia, Corinne llevaba más de un año refiriéndose a mí como una especie de sustituto temporal. Fiable, decente, útil, pero no lo suficientemente emocionante para la vida que creía merecer. Una vez que escuchas eso, ciertos recuerdos se reordenan: la mueca cuando mencioné llevar a mi madre a la iglesia un domingo, su irritación cuando me negué a financiar una remodelación del baño que solo quería porque el esposo de una compañera había pagado una, la forma en que la amabilidad empezó a aburrirle. De vuelta en el restaurante, mientras la lluvia dibujaba líneas en los ventanales y el camarero fingía no notar la tensión en nuestra mesa, Corinne seguía bebiendo su cóctel con esa misma sonrisa ensayada. El lugar estaba lleno del ruido típico de un viernes por la noche: platos chocando, ya suaves saliendo de altavoces ocultos, parejas inclinadas sobre velas como si la intimidad pudiera alquilarse por horas. Ella creía tener la sala exactamente donde la quería. No sabía que Celeste ya había preparado los papeles de divorcio. No sabía que nuestra línea de crédito conjunta había sido congelada para revisión. No sabía que yo había copiado cada mensaje relevante y los había guardado en 3 lugares distintos. Lo que sí sabía era que tenía público. Y Corinne nunca desaprovechaba uno. Hizo otro comentario sobre mi limitado repertorio y volvió a mirar alrededor, esperando risas. En lugar de eso, Nia dejó su servilleta sobre la mesa y preguntó, muy en voz baja: ¿por qué estás haciendo esto? Esa pregunta cambió el aire. No fue dramática. Fue peor, fue directa. Corinne parpadeó, como si la hubieran interrumpido en medio de un discurso. ¿Haciendo qué?, respondió. Nia no alzó la voz. Intentar humillar a tu esposo porque crees que te hace ver deseada. No lo hace. Te hace ver cruel. Nadie se movió. Corinne sonrió como sonríen quienes creen que el encanto aún puede sacarlos de un rincón sin salida. Nia, por favor. Estamos bromeando.
Nia negó una sola vez. Tú estás bromeando. Él está soportando. Recuerdo esa frase por lo exacta que fue. Soportando. No peleando. No haciendo pucheros. No malinterpretando. Soportando. Dejé el tenedor, tomé un sorbo de agua y me incliné para sacar de debajo de mi silla el portafolio negro y delgado que había traído oculto bajo el abrigo. Corinne notó el movimiento y frunció el ceño, aún sin verdadera preocupación. Coloqué el portafolio frente a ella. Ábrelo. Sus dedos dudaron en el cierre. Por primera vez en la noche, la atención de la sala dejó de ser algo que ella controlaba. Dentro había copias de sus mensajes con Damon, las fechas documentadas por Nia, notificaciones de restricciones en cuentas, una carta de Celeste detallando mi intención de solicitar el divorcio y un resumen de las transferencias financieras que Corinne había discutido, pero aún no ejecutado. También incluye una confirmación impresa de nuestra compañía hipotecaria, señalando que cualquier intento no autorizado de refinanciar la casa había sido detectado y bloqueado. Corinne pasó 2 páginas, luego 3. Su rostro no se derrumbó de forma dramática. Se vació. Su boca simplemente dejó de saber cómo acomodarse. Julian, dijo. Nada más. Solo mi nombre, despojado de todas las inflexiones con las que solía manipularme. La miré y sentí una calma extraña. No era placer. No era triunfo. Era, sobre todo, claridad. Deberías dejar de hablar como si yo fuera quien te está avergonzando, dije. Esa palabra te pertenece. Bernard se excusó para ir al baño sin levantar la mirada. Una de las compañeras de Corinne murmuró que necesitaba aire y desapareció hacia el bar. Nia permaneció sentada, con las manos ahora juntas, firmes, como una profesora esperando que la clase deje de fingir que no entiende. Corinne recurrió a su maniobra más antigua, la indignación. ¿Revisaste mi teléfono?, preguntó, como si la privacidad fuera el delito importante en ese momento. Casi me reí, pero estaba demasiado cansado. Estabas planeando mover dinero y mentir sobre mi estado mental en un tribunal, respondí. No empecemos a ponernos exquisitos ahora. Eso la golpeó. Su barbilla se alzó por reflejo, como siempre que se veía acorralada, pero la seguridad detrás de ese gesto ya empezaba a desvanecerse. Nia no volvió a hablar. No hacía falta. Su sola presencia desmontaba cualquier coartada que Corinne creyera tener aún. Pagué mi comida en efectivo. No quería otra discusión más adelante por los estados de cuenta. Me levanté y me puse el abrigo. Corinne susurró. Por favor, no hagas esto aquí. La miré durante un largo segundo, el brillo en sus labios, el pendiente caro que compró después de decirme que su bono había sido menor de lo esperado, y el pequeño pulso latiendo con fuerza en su cuello. Tú empezaste esto aquí, dije. Yo solo me niego a hacerme el tonto delante de ello. Y me fui. El descenso en el ascensor desde la azotea se sintió absurdamente normal. Música ambiental, barandales de latón, paredes espejadas. Mi propio rostro, más envejecido que una hora antes. Afuera, la lluvia se había vuelto una neblina fina. Detroit, a finales de octubre, huele a hojas mojadas, a escape de autobuses, a ladrillo antiguo enfriándose tras un largo día. Me senté en mi camioneta sin encenderla, con las manos en el volante, mientras mi corazón finalmente alcanzaba lo que acababa de hacer. A la gente le encantan las historias de venganza porque imaginan que el poder se siente limpio. No es así. Se siente complejo. Había alivio, sí, y una sensación de protección ganada con esfuerzo. Pero también había un dolor claro, directo, que me oprimía el pecho. La mujer que estaba arriba seguía siendo la mujer que amé a los 29. Solo que ya no era alguien a quien pudiera acercarme sin destruirme. A la mañana siguiente, Celeste presentó la demanda. Corinne llamó 17 veces antes del mediodía. No contesté. Envió 3 mensajes, primero furiosa, luego suplicante, después con un tono casi gerencial, como si aún fuéramos un equipo resolviendo un malentendido. Necesitamos hablar de la imagen. Estás exagerando. ¿Podemos, por favor, mantener esto respetuoso? Ese último casi me impresionó. ¿Respetuoso? Como si el respeto simplemente se hubiera extraviado entre los documentos. Reenvié cada mensaje a Celeste y volví a lo mío, reconstruir un Monte Carlo del 72 cuyo dueño, un cartero jubilado llamado el señor Spivey,
Me había confiado como el orgullo de su difunto hermano. Necesitaba la estabilidad de una tarea que obedeciera a la lógica de causa y efecto. Corinne se mudó el primer mes a un alquiler temporal en Troy. Le dijo a la gente que estábamos tomando distancia, lo cual era técnicamente cierto, del mismo modo que una inundación es, técnicamente, agua. Damon, por cierto, no dejó a su esposa de inmediato, como había prometido. Los hombres que fomentan el caos en privado rara vez están dispuestos a sostenerlo a plena luz del día. Cuando su esposa descubrió los mensajes, él se volvió cauteloso y legalista. Corinne había apostado a ser elegida y descubrió que los hombres secretos suelen preferir el secreto al compromiso. Eso no me reconfortó tanto como esperaba. Más bien hizo que todo pareciera más barato. 2 semanas después de iniciado el proceso, mi madre me invitó a cenar un domingo después de la iglesia. Vivía en un bungalow de ladrillo en Dearborn, con cortinas de encaje que aún almidonaba ella misma y un magnolio en el patio trasero que, de alguna manera, sobrevivía a todos los inviernos. Mi madre no pidió detalles de inmediato. Me sirvió un plato de pollo guisado, berzas y batatas confitadas, y esperó a que comiera lo suficiente como para dejar de fingir que no tenía hambre. ¿Te rompió el corazón?, preguntó, ¿o te rompió la confianza? Le dije que ambas cosas. Asintió despacio. La confianza es una fractura más difícil. Los corazones saben cicatrizar. La confianza tiene que aprenderse de nuevo. Esa frase me acompañó durante meses. También lo hizo el caos práctico. Al principio, Corinne impugnó partes del divorcio. No porque tuviera una defensa real, sino porque creía que retrasar el proceso le daría ventaja. Celeste desmontó esa estrategia pieza por pieza. La planificación documentada en torno al dinero fue clave. También los mensajes en los que intentaba pintarme como inestable. Hay una fealdad particular en alguien que intenta escribir una versión falsa de tu mente por conveniencia legal. Celeste fue implacable en ese punto. Su esposa puede ser infeliz, dijo ante el tribunal. Pero no puede fabricar incapacidad porque la honestidad le resulte incómoda. Escucharlo en voz alta me hizo enderezar la espalda. Durante todo ese tiempo, Nia se mantuvo presente sin invadir. Un mensaje cada pocos días. ¿Has comido? ¿Cómo fue la audiencia? Estoy cerca del taller, ¿quieres café? Nunca intentó convertirse en salvadora, y eso lo valoré más de lo que puedo expresar. Hay quienes se acercan a hombres heridos porque ser necesarios los halaga. Nia nunca hizo eso. Respetaba la distancia entre ayudar y poseer. Una noche llevó bagre frito de un lugar en 7 Mile, aún caliente en la bandeja de aluminio, y se fue a los 20 minutos porque notó que yo estaba agotado. Ese tipo de cuidado tiene líneas limpias. En diciembre, Corinne apareció en el taller sin avisar. La nieve caía en remolinos sobre el estacionamiento, y uno de mis mecánicos discutía con la radio sobre si la música navideña debía empezar antes de Acción de Gracias. Corinne se quedó en la puerta con un abrigo color crema que yo le había comprado en Chicago. Se parecía casi exactamente a la mujer con la que me casé, salvo por un detalle, el miedo. El miedo cambia la postura. Le quita brillo al encantor y lo reduce a algo más pequeño. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó. Mandé a mis muchachos a almorzar antes de tiempo y me quedé junto al banco de trabajo mientras ella decía que había cometido errores y quería una oportunidad para reparar lo que aún fuera salvable. Ahí estaba mi tercera decisión, aunque entonces no lo supe. Podría haber dejado que la soledad respondiera por mí. Diciembre es peligroso para eso. La oscuridad llega temprano. La música navideña te vende reconciliaciones. Los rituales antiguos se disfrazan de prueba de que el futuro aún es posible. Durante unos 3 segundos consideré decir que sí. Luego recordé los mensajes, la planificación, el desprecio fácil en su voz cuando creía que yo no escuchaba. No, dije. No puedes volver solo porque el resto de tu plan se volvió incómodo. Ella lloró. Yo no. El divorcio se finalizó en febrero, bajo un cielo del color del acero sin pulir. Los inviernos en Detroit hacen que todos caminen más rápido, con los hombros encogidos, como si la velocidad pudiera obligar al frío a retroceder. El juez fue justo y expeditivo. Corinne recibió lo que la ley exigía y ni una sola ventaja basada en ficciones convenientes. Al salir del juzgado, nuestro aliento se condensaba en el aire. Me preguntó si la odiaba. Pensé en mentir. Las mentiras pueden parecer más suaves en público. Decidí no hacerlo. No,
respondí, pero no confío en ti, y eso pesa más que el odio. Ella apartó la mirada primero. Me pareció apropiado. Lo curioso de sobrevivir a la humillación es que el mundo no se detiene a admirarte por ello. A la mañana siguiente, seguía teniendo nómina que pagar. Un cliente molesto por una transmisión retrasada. Ropa acumulada en una silla del dormitorio. Un triturador de basura sonando como si hubiera tragado una cuchara. La recuperación no fue dramática. Fue administrativa. Encontré a un terapeuta, el doctor Bao, que usaba corbatas coloridas y no me dejaba esconderme detrás de explicaciones ordenadas. Me preguntó por qué había tolerado tanto tiempo la falta de respeto pública de Corinne. Le dije que la había llamado estrés. Él respondió: llame a las cosas por su nombre. Esa frase hizo más por mí que muchos consejos grandilocuentes. Desprecio. Manipulación. Actuación. Autotraición. Cuando empecé a nombrarlas con claridad, comencé a ver en qué otros lugares de mi vida había sido demasiado complaciente, demasiado dispuesto a suavizarlo todo para que los demás se sintieran cómodos. Dejé de disculparme por mis límites, como si fueran cambios de humor. Le dije a mi familia cuando no quería hablar de Corinne. Les dije no a clientes cuyos plazos eran fantasías. Al principio se sintió brusco. Luego se sintió cuerdo. A veces, sanar no es volverse más blando. A veces es entender que la firmeza y la amabilidad no son enemigas, a menos que insistas en vivir como si lo fueran. La primavera llegó tarde ese año. La ciudad parecía lavada y obstinada. Los árboles dudaban antes de llenarse de hojas. Los baches florecían como flores anuales. Nia y yo empezamos a pasar más tiempo juntos sin ponerle nombre. Ella venía al taller después de las reuniones con padres, aún con ese leve olor a marcador en las mangas, y se sentaba en la oficina mientras yo cerraba cuentas del día. Hablábamos primero de cosas pequeñas, sus estudiantes, la insistencia de mi madre en planchar fundas de almohada, la vieja emisora de gospel que escuchaba en sus paseos dominicales. No había actuación. Solo tranquilidad. Después de años con Corinne, la tranquilidad me resultaba casi sospechosa, hasta que aprendí a dejar de temerle a la paz. Un sábado de mayo, Nia me preguntó si quería acompañarla al Eastern Market. Caminamos entre puestos de flores y frutas mientras alguien tocaba el saxofón, mal, pero con honestidad, cerca de los cobertizos. Compró plantas de tomate para su porche y discutió con un vendedor sobre duraznos. Como si la equidad fuera un asunto moral. Me reí más de lo que esperaba. En un momento, me miró y dijo: «Suenas distinto». Le pregunté a qué se refería. «Más ligero», respondió. No feliz todo el tiempo, pero menos a la defensiva en cada frase. Ese comentario me llegó hondo, porque me mostró que la sanación ya era visible antes de que yo estuviera listo para nombrarla. Nuestra primera cita de verdad, si es que eso fue, ocurrió 2 semanas después, en un pequeño club de jazz en Midtown, con ventiladores de techo demasiado lentos y mesas lo bastante cercanas como para oír las primeras impresiones de los demás. Nia llevaba un vestido azul marino y aros plateados. Yo llevaba las botas marrones que Corinne solía llamar zapatos de viejo, y disfruté en silencio darme cuenta de que ya no necesitaba que me importara su opinión. Escuchamos a un trompetista arrastrar el desamor en cada nota, compartimos una porción de pastel de nuez y caminamos hacia nuestros coches bajo farolas que apenas despertaban. Nia tomó mi mano primero. Nada de estar con Nia se sentía como una corrección dramática, y lo agradezco. No era mejor en las formas superficiales con las que la gente herida suele presentar a una nueva pareja para demostrar algo. Ella era, sencillamente, honesta allí donde Corinne se había vuelto estratégica. Si Nia estaba irritada, lo decía. Si estaba cansada, no me hacía adivinar. Si le resultaba atractivo, no convertía eso en un arma más tarde. La ausencia de juegos no debería sentirse como un lujo. Pero, después de lo que había vivido, lo era. Recuerdo haber pensado una noche que la paz tiene sonido, y a veces es simplemente una mujer lavando los platos sin resentimiento. Volví a ver a Corinne en agosto, en una gala benéfica organizada por uno de mis proveedores. Estuve a punto de irme cuando la vi al otro lado del salón, cerca de las mesas de subasta silenciosa, pero decidí no sacrificar unos buenos pinchos de pollo ni una oportunidad útil de hacer contactos por culpa del pasado. Se veía pulida, más delgada y cuidadosamente recompuesta, como alguien que se ha reconstruido con piezas prestadas.
Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un leve gesto de cabeza. Más tarde se acercó y me contó que había empezado a trabajar como consultora independiente, porque el escándalo con Damon había quemado demasiados puentes profesionales. Le dije que esperaba que encontrara estabilidad. No fue un comentario cálido. Fue un cierre sin teatro. Luego miró a Nia, que estaba a mi lado hablando sobre financiación escolar con un asistente del ayuntamiento. Una expresión extraña cruzó el rostro de Corinne. No era rabia, ni exactamente celos. Era más bien reconocimiento tardío. Siempre había tratado a Nia como un personaje secundario, la amiga estable que absorbería inconvenientes sin alterar el guión. Ahora estaba viendo a la persona que había subestimado, de pie junto al hombre que había perdido. Nunca pensé, empezó Corinne, y se detuvo. Nia la salvó de terminar la frase dando un paso al frente y extendiendo la mano con una cortesía impecable. Me alegra verte, Corinne. Fue un momento limpio. Nadie alzó la voz, y eso lo hizo aún más preciso. Para cuando regresó el otoño, Nia ya formaba parte de mi vida de maneras cotidianas que importaban más que cualquier gran gesto. Sus libros de historia empezaron a aparecer en mi mesita de noche. Aprendí de memoria el sonido de su risa cuando perdía en el juego de cartas y la forma en que leía 2 veces las recetas como si fueran documentos legales. Conoció a mi madre, que la aprobó en exactamente 20 minutos y una rebanada de bizcocho. Yo conocí al hermano de Nia, un trabajador postal que juzgaba a los hombres por el apretón de manos y por si devolvían los carritos del supermercado. Pasé ambas pruebas. Hay algo casi sagrado en ser recibido poco a poco, sin espectáculo, por personas que realmente lo sienten. Un año después de aquella cena en el restaurante, Nia y yo fuimos a Belle Isle al atardecer y nos quedamos en el coche viendo cómo el río se volvía de bronce bajo un cielo veteado. Me preguntó si aún pensaba en aquella noche. Le dije que sí, pero no de la misma manera. Al principio, recordaba el insulto. Luego, la evidencia. Ahora, sobre todo, recordaba la decisión. El momento en que dejé de intentar convencerme de que el desprecio de Corinne era una fase que podía resistir. Nia asintió, como si lo entendiera perfectamente. Ahí fue cuando tu vida cambió, dijo. No cuando te humilló, sino cuando creíste lo que eso significaba. Tenía razón. El verdadero punto de inflexión no fue la humillación pública, ni el proceso legal, ni siquiera la infidelidad. Fue la disciplina de aceptar la realidad antes de sentirme emocionalmente listo para hacerlo. Esa es una habilidad más difícil de lo que la mayoría admite. Creemos que la sabiduría llega con un tono solemne. Pero a menudo llega de forma simple. Esto no es seguro. Esto no es respetuoso. Esto no va a mejorar por mucho que lo desees. Una vez que acepté esas verdades, todo lo demás se volvió logística. Dolorosa, sí, pero manejable. La negación había sido una carga más pesada. Los hechos eran afilados, pero podían sostenerse. La fantasía cambiaba de forma y me cortaba desde ángulos distintos cada día. Si esta historia te recordó que la falta de respeto nunca empieza en grande, sino que se construye a partir de pequeñas humillaciones, entonces no te vayas sin darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite recordar que los límites importan y suscríbete para más historias intensas de relaciones, traición, venganza y narrativas en primera persona donde la verdad siempre termina alcanzando a todos. Ahora tengo 41 años. El taller ha crecido. Mis manos duelen más en invierno. Nia y yo estamos planeando una boda pequeña la próxima primavera, con demasiada comida, música en vivo y sin discursos de nadie que confunda la atención con el amor. A veces los clientes preguntan por la foto enmarcada en la repisa de mi oficina, donde Nia aparece junto a una planta de tomate más alta que ella, sonriendo como si hubiera descubierto que la paciencia realmente funciona. Les digo que es mi prometida. No les cuento todas las ruinas que quedaron atrás. No porque las esté ocultando, sino porque ya no son el titular. Son simplemente el camino que tuve que atravesar para llegar hasta aquí. Fíjate bien en lo que realmente salvó a Julián aquí, no fantasías de venganza, ni gritos en público. Fueron las pruebas, la contención y la disposición a creer en el patrón de falta de respeto antes de que se convirtiera en un daño aún mayor. La crueldad de Corinne en aquella cena importó. Pero también importaron las señales anteriores que Nia señaló y el momento posterior en el taller cuando Julián dijo no, porque la soledad no es lo mismo que la reconciliación. Los límites, en el momento, suelen sentirse fríos.
con el tiempo, se sienten como respeto propio, con mejor sentido del momento. Fin.